Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que día a día buscan en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Sí, Yo te alabo y te gracias, bendigo. Padre. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por este programa, El Cafetín, Sí, Señor. porque es tu programa 100% apologético. Danos palabra de vida, unge nuestros labios para que no sean palabras nuestras, sino para que nosotros podamos dar una palabra de vida tuya para edificar a los santos de tu sagrada iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos celebrando nuestro cafetín número 89. Le damos gracias adiós. y a ustedes por abrir las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue a sus corazones y ustedes puedan expandir esta palabra. Pasen la voz, ¿verdad? Y bueno, pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este programa, El Cafetín. Y pastor, este tema es muy importante porque tiene que ver con la vida, ¿verdad? Y la muerte. Claro, con la salvación o con la eterna condenación es un tema muy importante que nosotros tenemos que edificarnos el día de hoy. Así que quédese con nosotros para que veamos la respuesta correcta. Exactamente. Y el tema, ¿verdad? Es la buena noticia y la mala noticia de Dios. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, porque ese es un tema elemental, es un tema teológico elemental, como si fuese la columna vertebral para la salvación, y muchos la desconocen, muchos no la predican, muchos no la enseñan, en las iglesias ni lo mencionan. Entonces siempre mencionan otras cosas, pero nunca mencionan la mala noticia. Siempre sí, todo es bueno, como si fuésemos a una iglesia con tus mira pink, ¿ah? que todo lo ves rosita. Pero no, Dios es un Dios también bueno, de amor, pero también es fuego consumador. Y lo vamos a ver cuál es esa buena noticia y esa mala noticia de Dios a través de este programa. Exactamente, todos lo ven rosa, como los hippies, pastor. Claro, hay muchas iglesias hoy en día, me preguntan, ¿cómo ves tú a las iglesias? Pues como los 70s, ¿por qué? Porque son como hippies, amor y paz, amor y paz. Amor y paz nada más, todo es romántico, nada más, ¿verdad? Pero, pastor, por lo regular, la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Y denominaciones, ¿verdad? Hablan solamente de la buena noticia, ¿verdad? ¿Por qué es esto, pastor? Bueno, porque pues no les conviene hablar de la mala noticia, porque muchas de las personas están inseguras o no son salvos, o los mismos líderes no son salvos. Entonces siempre tienen una teología falsa de puro prosperidad, de puro bienestar, de puras bendiciones, y no les enseñan bien a las personas cómo se llega al verdadero arrepentimiento, cómo es el proceso de la salvación, cómo nosotros tenemos que presentarnos ante Dios. Y esta mala noticia muchas veces la rechazan las personas, no la quieren ni escuchar. Ok, pastor. Es muy importante esto porque en verdad el problema de las denominaciones es eso, pues tienen que regirle cuentas a un concilio. Claro, y eso lo vemos que no tienen una cabeza, la cabeza es Cristo. La Biblia establece que la iglesia tiene una sola cabeza, se tiene que regir por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. No debe haber ningún concilio, asociación, denominación. ¿Por qué? Porque estas personas crean dogmas humanos y exigen a los pastores y exigen a los líderes, y es algo antibíblico, es una aberración para Dios que haya dos cabezas, es un monstruo para Dios. Exactamente, y deberíamos hacer un programa sobre las denominaciones, ¿verdad, pastor? Más adelante, Claro que sí. para que
las personas, nuestros oyentes, nuestros viewers. Así me preguntaron un día, me preguntaron cuál es la mejor denominación, y dije ninguna, porque Dios no vino por denominaciones, Dios vino a establecer su iglesia, la pagó con su preciosa sangre para que Él fuese la cabeza y la única cabeza. Exactamente, o sea, como nos dice Efesios, un solo espíritu, Claro. un solo... Efesios capítulo 4 nos dice que tenemos que tener un solo Señor, un solo Espíritu, una sola esperanza, un solo bautizo, un solo Dios y un solo Señor. Por eso es que mientras más denominaciones hay, más división hay. Eso es todo. ¿Verdad, pastor? La tercera pregunta es, ¿por qué no hablan entonces las iglesias la mala noticia? Bueno, porque teológicamente la mayoría de estos pastores no están preparados o no están llamados por Dios. Y segundo, pues no les gusta hablar de las condiciones que pone Dios para que estas personas puedan ser alcanzadas por Dios o ser llamadas o escogidas por Dios. Y también les afecta su membresía, les afecta su bolsillo. Entonces, muchas veces estas falsas iglesias están enfocadas en su vientre, en el dinero, y no predican la verdad bíblica. Una iglesia verdadera está basada no en el compañerismo, no en la comunión, como muchos piensan, no en la repartición, porque eso lo puedes hacer en un bar o en un club social. Una verdadera iglesia se basa como tú manejes las escrituras, como qué verdad tú estás predicando, qué enseñanzas tú estás dando. En eso se basa una verdadera iglesia. Exactamente. Y nosotros, pastor, tenemos varios temas que hablan sobre la iglesia. O sea, tenemos mucho material, ¿verdad? Y hacemos la acotación acá de que aquellos que quieran suscribirse o saber dónde está esa biblioteca que tanto hablamos, usted marque la carita del payasito, se va a donde dice playlist y ahí le van a aparecer todas, ¿verdad? Las opciones, o sea, todas las carpetas que tenemos y está ordenado. O sea, si usted quiere leer Juan, la primera carta de Juan, la segunda, la tercera, si usted quiere Romanos completa, tenemos todo completo. Tenemos Apocalipsis hasta los momentos, el capítulo 6. Tenemos carpetas que ustedes pueden ver ahí y pueden estudiar. Muy importante eso, pastor. Claro que sí, tenemos más de 600 videos de la sana doctrina, que ningún video se contradice la enseñanza pura de las sanas palabras de Jesucristo para su iglesia. Nosotros oramos para que usted tenga una iglesia sana cerca de donde usted viva. Pero si no tiene esa opción, ¿verdad? Pueden registrar estos videos, pueden registrar estas palabras y lo pueden comparar con su Biblia, lo pueden comparar para que ustedes vean que no hay nada negativo, sino todo lo contrario. Nada oculto, Dios no es un Dios de confusión. Exactamente. Ahora, pastor, ya que hablamos sobre la mala noticia, ¿nos podría decir en dónde se encuentran esas malas noticias de Dios? Bueno, mayormente en la Biblia nos habla en Romanos, ¿verdad? Capítulo 3, vamos a leer 3 versículos donde nos habla de la mala noticia. Okay. Las personas deben estar conscientes de la mala noticia antes de conocer las buenas nuevas o la buena noticia de Dios. Siempre tienen que tener esa seguridad de esa mala noticia, aceptar esa noticia. Así como tú crees la buena noticia, tienes que creer la mala noticia, porque de nada te sirve creer la buena noticia si no crees la mala noticia, porque no conoces cuál es tu posición, ¿verdad? Y nos dice Romanos, ¿verdad? La carta de Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni hay uno. No hay justo ni hay uno. Mucha gente no comprende ese concepto de que no hay justo, no hay ni uno. Muchos dicen, no, pues yo no soy tan malo, yo no soy tan injusto, yo no soy tan como un asesino, yo no peco tanto, Dios me va a pesar mis pecados, y empiezan a decir infinidad de cosas cuando la Biblia establece que no hay nadie bueno, no hay nadie en la faz de la tierra que sea bueno. Y dice el versículo, ¿verdad? El 23 ahí mismo, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos pecamos, y tú dijiste una mentirita, te robaste el cambio de las tortillas, cualquier cosa, ¿verdad? Te llevaste la arepa escondidas, cualquier cosa,
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es llegar al cielo. Me gusta como dice en inglés, dice, we fall short. O sea, no te echas un salto y caes en el barranco, no llegas al otro lado del abismo, del río donde tú estás brincando. No, tú no puedes llegar por tus propios méritos, ¿va? No puedes llegar porque todos somos pecadores. Ante los ojos de Dios somos trapos de inmundicia, somos pecadores. Y dice el capítulo 5:9, ¿verdad? Que nos explica de una manera más correcta. Dice, pues, mucho más siendo ahora justificados por su sangre, los que ya son redimidos, los que ya tienen el Espíritu Santo, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira de Dios. Muchas veces no entendemos eso, que la mala noticia es que todo ser humano está bajo la ira de Dios. Al momento que tú naces y vas creciendo y tienes 3, 4, 5 años donde ya tú tienes conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, cuando por ejemplo un niño de 3 o 2 años le zorraja la sonaja al otro, ya sabe lo que es bueno, lo que es malo, o hace un berrinche, ya desde ahí la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Por qué? Porque hay una enemistad por el pecado. Eso no lo entendemos, ¿va? Y mucha gente dice, sí, yo creo en Cristo, el otro, pero no, yo no entiendo mi posición de que yo estoy bajo la ira de Dios, porque he roto sus decretos, he roto sus leyes, he roto sus estatutos, he pecado. Entonces Dios te ve como si tú fueses un delincuente. Exacto. A todas las personas, a todos aquellos que se llaman escépticos, ateos, aquellos que piensan que son cristianos y no lo son, están bajo la ira de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando partan de este mundo, su alma se va a ir al lugar de tormento, al fuego eterno. Claro que sí, ¿verdad? Si usted nos está viendo a través de este programa y usted vive en las áreas cercanas alrededor de aquí de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street, en el downtown de esta ciudad. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, donde tenemos clases de seminarios teológicos completamente gratis y oración, y el domingo a las 11 el servicio general. Pero también les pedimos que nos apoye con su ferviente oración. No le pedimos ofrendas monetarias, les pedimos su oración para que esta palabra de vida, esta sana doctrina se pueda extender por la faz de la tierra. Eso es lo que quiere decir, que todos estamos expuestos a eso. Desde que nacimos, no lo entendemos, no te lo explican en la iglesia. ¿Por qué es tan importante tener a Dios dentro de ti, ese sello del Espíritu Santo como garantía para que no te vayas a ese lugar de tormento? Es muy importante que esa mala noticia no la entendemos y no la comprendemos. Ok, pastor, pero ¿nos puede profundizar más cerca de lo que es la mala noticia? La mala noticia, si lo profundizamos, lo vamos a poner de esta manera. Fíjense muy bien. Entonces muchas personas dicen, cree lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que no nada más es creer, ahí dice creer con todo tu ser. Creer con todo tu ser quiere decir que tú sabes tu condición de pecador y quieres que seas perdonado, tienes deseo de cambiar, tienes deseo de ser una persona diferente, porque ya sabes tu condición de condena. Entonces, en ese momento, si tú tienes ese profundo deseo de que reconoces tu posición como pecador, que no puedes llegar al cielo con tus méritos, que tú sabes que realmente que hagas lo que hagas, circo, maroma y teatro, no puedes agradarle a Dios, entonces Dios dice, entonces te sello. Pero si tú amas algo más en tu ser, en tu posición, no puedes creer de todo corazón. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo, una persona que es homosexual o LGTBXZ o lo que como se llame, entonces esa persona dice, no, pues yo creo en Jesús, pero no quiero dejar mi abominación que hago, mi sexualidad. Entonces no ha creído de todo corazón. Yo creo en Jesús, pero yo sigo amando el dinero. No crees en Jesús.
Yo creo en Jesús, pero para mí es más importante mi familia. Pues no te sella a Dios, porque Dios no comparte su gloria. Rendirte a Dios, creer en Jesús, es rendirte a Él y creer con todo tu ser que lo necesitas para que Él te pueda rescatar de la ira de Él mismo, del infierno. Para eso vino Jesús, para rescatarte del infierno. Hoy en día muchas iglesias falsas te predican que no, Jesús te ama, Jesús vino a cambiar tu vida, Jesús vino a resolver tu matrimonio, Jesús vino a que tú sanes, Jesús sigue haciendo sanaciones, pero no como te lo predican o como te lo platican. Jesús vino a resolver tu matrimonio, para que no te divorcies, que tus hijos regresen a casa. Esas son puras mentiras. Jesús no vino, Dios mismo no vino a cumplir tu propósito, vino a cumplir el propósito de Él, de rescatarte del fuego eterno, porque todos somos pecadores. Exactamente. Entonces, cuando buscan a Dios, lo buscan por la manera incorrecta, hermano. Lo buscan porque yo quiero ir a la iglesia porque estoy pasando por una situación muy tremenda. Mi madre está enferma, porque mi divorcio ya está a la puerta, porque tengo problemas en el trabajo, tengo que buscar de Dios. Entonces, Dios no acepta a esas personas porque no van a creer de todo corazón. Tienen el motivo incorrecto. El motivo correcto es que tú sepas tu condición como vil y asqueroso pecador ante Él y que la ira de Dios está sobre ti. Y que si Él tiene misericordia, te rescate y te salve. Ok, exactamente. Bueno, pastor, nosotros, y esto vamos a decírselo a las personas que nos están viendo, nosotros también éramos así. O sea, éramos delincuentes. El pastor y yo éramos delincuentes. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento correcto, no hacíamos las cosas, no teníamos como un parámetro de lo que era moral y lo que era inmoral. Claro, uno más o menos tiene su conciencia, pero como no tienes al Señor, al creador de esto, o sea, rompemos la ley, traspasamos la ley. Y lo que cuando ya tú vienes al conocimiento de Dios, cuando tú crees en lo que hizo Jesús, ¿verdad? Ese conocimiento, Dios te va a ir transformando tu manera de pensar. Ahora, pastor, esto es muy importante porque hay muchas personas que aceptan a Cristo, hacen todo lo que Cristo, pero no cambian su manera de pensar. Claro, entonces no crees con toda tu mente, porque tus pensamientos, tu manera de pensar, lo que tú crees es más importante de lo que dice Dios. Entonces, cuando el pastor dice con todo tu ser, se refiere a espíritu, alma y cuerpo. Ahí están esas tres. Y cuatro le podemos añadir malas mañas. Exacto. Pero espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es esencial porque ya cuando tienes el espíritu del Señor, el mismo espíritu te va a ir redarguyendo, te va a ir diciendo no te metas por aquí, haz esto, no hagas esto. El alma es donde está tu mente, donde está tu corazón, porque es lo mismo. Entonces, Dios va a cambiar tu mente, ¿verdad? Pero tú tienes que estar presto a decir, ya no soy más orgulloso, ¿verdad? Ya no soy más mentiroso, ya no voy a hacer mentiras, ya no voy a ser tracalero, no sé cómo le dirán en México, ¿verdad? El que no tranza, avanza, como ya no voy a transar más a la gente, ¿verdad? Ya no voy a hacer esto, ya no. O sea, ya viene un cambio y el arrepentimiento es cuando viene, ¿verdad? Las iglesias ahora hacen todo al revés. Arrepiéntete, ¿verdad? ¿Verdad? Nadie se puede arrepentir. Y no se pueden arrepentir. En la época de Jesús, el evangelio es diferente. Antes eran arrepentidos, ¿verdad? Y convertidos, que el reino de Dios se ha acercado. Pero después que muere Jesús, el evangelio tiene una transición y a través de Pablo nos enseña que primero tenemos que creer en lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y cuando viene eso, viene nuestra renovación de la mente para arrepentirnos después. Es todo lo contrario. ¿Correcto, pastor? Correcto. Ahora, pastor, esa es una perla, agárrenla, ¿verdad? Este tema es muy profundo también, pastor, porque no todo el mundo
¿verdad? Todo el mundo dice, no, yo acepto a Cristo, pero siguen haciendo las cosas, a lo mejor en menos grado, pero las siguen haciendo. Pero entonces, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Pastor, ya sabiendo esa mala noticia, ya las personas dicen, wow, ok, ahora es espiritual mi cuerpo, que tengo que cambiar, que hasta el perrito ni me reconoce, ni mi suegra, ni la tía, cuando dicen, ¿y quién es este? Me lo cambiaron. Ahí es cuando realmente se ve que hay un cambio, ¿correcto? Correcto, en otras palabras, realmente tú tienes que morir a tu intelecto para aceptar a Dios. Tu yo, por eso es que dice Pablo, ya no vivo yo, Tu ego. ahora vive Cristo en mí. Eso es muy importante. Y cuando se refiere ya no vivo yo, es que tienes que dejar. O tienes el deseo de hacerlo, entonces Dios te llama y te sella. Exacto. Porque sabe que vas a responder al llamado. Dios no sella a nadie que no vaya a responder al llamado. O sea, si en tu mente está, un ejemplo, sé bombero, sé policía, sé esto, pero está primero que Dios, no sirve de nada. Si quieres ser médico, abogado, ingeniero, pero la carrera está primero que Dios. Bueno, de nada te va a servir ser bombero en el infierno. Bueno, va a estar acostumbrado a las llamas, eso sí, pero no va a tener el traje. La cosa es que no importa cuál es tu sueño, tus sueños pueden ser muchos, pero, ¿verdad, pastor? Por eso la Biblia nos dice en Mateo capítulo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá añadido. Ahora, es importante esto. Ya después sabiendo la mala noticia, la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, la buena noticia es que no hay ni uno bueno, no hay ni uno que pueda alcanzar el cielo, estamos destituidos de la gloria de Dios, la ira de Dios está sobre nosotros, pero hay una solución, esa es la buena noticia, que hay una solución. Hay una solución. Dice que por medio de la cruz podemos hacer las paces, dice la Biblia. Dice la Biblia que la ira de Dios, lo que le hemos justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios solamente si somos justificados por la vida de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la vida. Dice en Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Tu alma se encuentra en la sangre, tu vida se encuentra en la sangre, hasta tus pecados se encuentran en la sangre. Entonces, por eso dice que somos justificados no por nuestra sangre, sino por la sangre de Él, por el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Entonces, esa buena noticia es que Él va a pagar el precio o la deuda que tenemos pendiente con Dios. Él mismo, Dios, va a pagar la deuda y se va a poner en nuestro lugar. Él va a pagar por todos nuestros pecados, por todas nuestras fechorías, por todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer. Él va a pagarlo con su propia vida, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una solución. Ese es el verdadero propósito de Dios, que Él vino a salvarnos de la ira de Él, del fuego eterno. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso bajó Dios del cielo, dice en Filipenses, tomó forma de siervo, se destronó, no le importó, ¿verdad? Y bajó para salvarnos. Pues mucha gente dice, ¿para salvarnos de qué? Porque yo he hablado con gente que es cristiano y dice, no, pues ya somos salvos porque nos vamos a ir al cielo. No, nadie que le he preguntado me ha dicho, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la ira que nos vamos a tornar como cucarachas en el infierno si no creemos lo que hizo Él en la cruz. Entonces, es muy importante que tú sepas que hay una solución. La solución se llama Cristo Jesús en lo que Él hizo. Querido amigo y hermano que tú nos estás viendo a través de las redes sociales, y si tú eres cristiano, pues deberías actuar como un cristiano. Si no, está la palabra de Dios para que tú te puedas escudriñar si realmente lo eres o no, y si no lo eres, arrepiéntete, híncate, pídele a Dios, pero sobre todo ve que tu posición como pecador, porque si tú no reconoces tu posición como pecador, jamás Dios te va a sellar. Por eso hay mucha gente en salva el día de hoy. Nada más van a una iglesia y les dicen, no, pues tú solo creen y invoca el nombre de Cristo y eres salvo y ya, y bla, 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 y bla, 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 pero eso son mentiras.
Una persona jamás va a ser salva por emociones o por una oración. En la Biblia dice que solamente la fe viene por lo oír, en Romanos 10:17, y el oír la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Pastor, ¿qué nos dice 1 Timoteo 1:11? Bueno, 1 Timoteo 1:11 nos dice que el evangelio de gloria, por eso se llama el evangelio de gloria, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 1:11, ¿verdad? Dice, conforme al evangelio glorioso de Dios bendito. No hay otra cosa más bendita que el evangelio, porque eso es lo único que te puede salvar. El evangelio significa las buenas nuevas. El evangelio significa la última noticia de Dios. El evangelio significa es la única chance que Dios te da para que se acabe la enemistad con Él y la ira de Él no esté sobre ti. Dice, el cual a mí me ha sido encargado, dice el apóstol Pablo. A mí me encargaron el evangelio, porque hubo una transición de evangelios. Jesús predicó un evangelio porque Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de que Él era el Mesías, si iban a creer en su nombre y bautizarse para recibir el Espíritu Santo, pero después vemos en Hechos capítulo 15 o Actos capítulo 15 que hay una transición de evangelios que ahora reciben el Espíritu Santo por creer lo que Él hizo en la cruz. Exactamente. Aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar fácilmente, ¿verdad? Denle like, ¿verdad? Para que estos algoritmos puedan ir a sus familiares, amigos, etc. Y también suscríbanse y denle a la campanita. Ok, pastor. También hay que ver aquí, y es que las iglesias también han puesto como que han exaltado a Satanás. O sea, lo ponen como que es el enemigo, ¿verdad? De uno, ¿verdad? En el sentido de que nos va a quitar la salvación. Pero en realidad el que está poniendo todo es el mismo Dios. O sea, tergiversan la palabra. Lo que puede hacer Satanás es engañarme, porque engañó a Eva, trató de engañar a Jesús, ¿verdad? Y es lo que está haciendo con muchos y que cristianos que los están engañando. ¿Por qué? Porque están tergiversando la palabra de Dios, no están diciendo la palabra de una manera correcta, sino adulterada. Entonces, pastor, el enemigo, digamos así, número uno es el mismo Dios. Claro. Tu peor enemigo no es Satanás. Tu peor enemigo es el mismo Dios, porque todos están bajo la ira de Él. Exactamente, y eso es lo que habla. Las iglesias no te dicen esto, pero tú te tienes que salvar, es de la ira de Dios, no de Satanás. Satanás es el segundo. La única forma de hacer las paces es a través de la cruz. Pero tu peor enemigo es el mismo Dios. Exactamente. Porque has pecado. Y Satanás está para engañarte, para creer que tú eres salvo cuando no lo eres, para desviarte del verdadero camino de Él. Exactamente. Y para que seas condenado. Por eso es que Satanás te quiere engañar, para que te condene. Pero el que tiene la ejecución es el mismo Dios. Porque acuérdate de esto, que esto no tampoco lo dicen las iglesias. Y nosotros tenemos un programa de esto, quién es el que te bendice y quién es el que te maldice. Lo puedes ubicar aquí abajo, te lo vamos a dejar para que veas esa prédica o ese estudio, ¿verdad? El que te bendice es Dios, pero también el que te bendice, el que te maldice es Dios. Claro. Porque Satanás no tiene poder para maldecir. Así que si un pastor te quiere maldecir, porque te vas de la congregación X, esa maldición no va a llegar ni al piso. ¿Verdad, pastor? Claro que sí. Eso es pura mentira. Y bueno, sigamos con el tema porque está muy interesante, pastor. ¿Verdad? Entonces, pastor, este evangelio tiene varios nombres en el Nuevo Testamento. Claro que sí, ¿verdad? Porque muchas veces la gente se confunde porque vimos que en 1 Timoteo 1:11 lo llama el Evangelio de Gloria, también en Romanos lo llama el Evangelio de la Paz, en otros los llama el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús. Siempre y cuando en el Nuevo Testamento se esté hablando de lo que hizo Jesús, estamos hablando del mismo Evangelio, de las últimas buenas nuevas de Dios, de las buenas nuevas de salvación. Pero mucha gente
tiende a pensar que es otro evangelio cuando no hay otro. Dice en Gálatas 1:7, no hay otro evangelio. Es el mismo evangelio. Exactamente. Y mucha gente, pastor, nos critica a nosotros porque dicen que nosotros estamos dando otro evangelio. Y dicen así, Claro. no, es que están acostumbrados a que el evangelio que les han predicado es el evangelio de Cristo. Bueno, o muchos no saben ni siquiera qué es evangelio. También no saben. Ahora, pastor, y eso es muy importante. Ese es nuestro primer programa en el cafetín, el número 1. Si usted lo busca, muchos no saben ni siquiera dónde está el evangelio. Exactamente. También lo vamos a dejar aquí abajo para que ustedes lo busquen y lo vean. Pastor, entonces, ¿cuál es el evangelio que predicó Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio que predicó Jesús y el evangelio actual? Bueno, para hacer más fácil la enseñanza, Jesús predicó quién es. ¿Quién es? Él es el Mesías, Él es el Mesías prometido, Él es el Rey, Él iba a empezar el milenio y bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Ese es el evangelio que Jesús predicó a los gentiles. Y el evangelio que nos dejó la transición que le dejó al apóstol Pablo, porque ese evangelio es mismo de Jesús, que se lo deja encomendado al apóstol Pablo. Es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo que hizo. Ya no quién, porque hoy en día muchos siguen predicando quién. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Eso no, a nadie salva. Serás salvo tú y tu casa. Imagínense. Sí. Ya te viene el paquete. Uh-huh. Exactamente. Pero es muy importante lo que usted está diciendo, pastor. Pero la transición, bueno, realmente Jesús vino a predicarle fue al pueblo judío. Claro, él vino a predicar al pueblo judío, pero él iba a hacer el sacrificio para toda la humanidad. Por eso es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Exacto. Ahora, pastor, ¿dónde nos dice en la Biblia que tenemos que aceptar la mala noticia? Bueno, en un versículo nos dice que nosotros tenemos que aceptar la mala noticia en Romanos 3:25. Dice, al cual Dios ha puesto por propiciación por la fe. Propiciación quiere decir que Él se puso en el lugar del sacrificio. O sea, el que debíamos de estar sacrificados en la cruz éramos nosotros. Él se puso en nuestro lugar para terminar esa ira. Ahí nos indica que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que Él hace y la condición espiritual de cada uno de nosotros, que no podemos alcanzar la gloria de Dios con nuestros propios méritos de ninguna manera. Dice, el cual ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. Acuérdense que cuando la Biblia habla por fe, no habla de tu fe, lo que tú creas, en lo que yo crea, en lo que el hermano crea. Entonces, siempre dice fe en Cristo, fe de Cristo. La fe le pertenece a Cristo. Dice la Biblia en Hebreos 12, autor y consumador de la fe, pues el Señor Jesucristo. Uh-huh. Si tú dices, ay, mi fe, pues ¿cuánto costó? No, la fe no es tuya, la fe le pertenece a Dios. Dice en Efesios 2, 8, 9, donde se encuentra la enseñanza de la salvación eterna, dice, somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, ni siquiera la fe es de nosotros, ni la gracia. Entonces vemos ¿por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y el evangelio se encuentra dentro de las escrituras. ¿Se fija? Sí. Entonces dice, por lo cual ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. Tenemos que tener confianza en la vida que Él tomó lugar por mí, murió por mí, porque la vida de la carne está en la sangre, dice Levítico 17:11. Entonces tenemos que tener fe en su sangre, y hoy vemos, hoy en día, miles de personas que predican un evangelio sin sangre. Uh-huh. Cuando sin la sangre no hay salvación. Sin sangre la ira de Dios no puede ser aplacada, nos dice en el Antiguo Testamento. La única forma de aplacar a un Dios todopoderoso es con sangre, con sacrificios de sangre. Y no entendemos eso. O sea, bueno, pues, ok, entonces si tú puedes aplacar a Dios con tu sangre, entonces yo
me corto las venas y me sacrifico para irme al cielo. Pues da la casualidad que no funciona porque tu sangre es inmunda, está llena de pecado y Dios no acepta sacrificios inmundos. Por eso tuvo que ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos, ¿va? Eso es lo más importante. Entonces dice, fe en su sangre para manifestación de justicia por la remisión de pecados pasados, por la compra de esos pecados pasados, por la paciencia de Dios. Exactamente. Y bueno, poniendo acá lo que usted estaba diciendo anteriormente, pastor, en ese mismo Efesios 4, 5 y 7, habla sobre tener una misma fe, ¿verdad? Cuando se dice una misma fe, no significa la fe suya, la fe mía, la fe de los hermanos, la fe de los que están ahí viendo a través de... No, es una sola fe. ¿Cuál es esa fe? La fe es de Dios, no es la mía. Eso no existe. Porque yo no tengo, o sea, yo no tengo esa fe, sino es que Dios me da esa fe. Claro, ni tampoco yo tengo fe en tener gemelos, yo tengo fe que mi matrimonio, bueno, tu matrimonio ni tus gemelos están aquí. Exacto. Entonces no es fe. Sí. Entonces, la fe que habla la palabra de Dios es en la sangre de Jesús. Sí, y en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras. Él es la palabra. Está tremendo, pastor. Pastor, ¿qué es entonces no creer la mala noticia? Bueno, creer la mala noticia es creer a medias tintas, ¿verdad? Sí, yo creo en Jesús, pero yo quiero seguir mi vida que llevo. Yo creo en Jesús, pero quiero seguir siendo un borracho. Yo creo en Jesús, pero quiero seguir drogándome. Yo creo en Jesús, pero yo agarro la iglesia a mi conveniencia. Entonces Dios jamás te va a sellar porque no te has rendido. No, yo te creo, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Rendirte es cuando, por ejemplo, alguien te saca una pistola y te dice, arriba las manos. Ya no. Y ya te rendiste, porque si las bajas, ¿qué? Te meten un plomazo. Eso es rendirse ante Dios. Dios, aquí estoy y haz conmigo lo que tú quieras. Transfórmame. Estoy harto de esta vida que tengo vaga, pagana, con maldad, y sé que la ira de Dios está sobre mí. Límpiame, hazme una criatura nueva. Entonces quizás Dios te selle, pero si tú lo hiciste de todo corazón. Ok, pastor. ¿Y cómo podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y con un Dios de una eternidad? Creyendo al glorioso evangelio, 1 Corintios 15 del 1 al 4, que el apóstol Pablo es encomendado con lo que recibió por nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad, querido amigo y hermano? Que Cristo murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25, ya lo leemos, y que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón vas a entender el concepto que tú tienes que creer primero la mala noticia antes de la buena noticia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice: Amén. Y pasen la voz. Que Dios los bendiga.